Familia, ya está aquí. Tenéis un vídeo resumen a continuación de 8 minutos, es imposible resumirlo más, sobre qué es capaz de hacer Mega Power BI. Espero que lo disfrutéis y dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos dentro. Este es el Mega Power BI. Tenéis un total de 14 pantallas o pestañas. Esta de todas es la primera, que es un dashboard diario, donde cada día con estos desplegables podréis moveros para seleccionar de forma que automáticamente cuando pinchéis se os grafique absolutamente todo de forma automática, ¿vale? Vamos a dejar, por ejemplo, este -4 para que lo veáis. Aquí tenéis un gráfico primero de acelerómetro donde podemos comparar promedio de variables por sesión con el porcentaje de promedio de partido. Todos los formatos condicionales están hechos en comparación con tus propios datos de partido. Tenéis aquí un promedio de variables por tarea, un gráfico dinámico en la que cuando seleccionen las variables automáticamente se va a ordenar de mayor a menor qué jugador ha hecho más de esa variable y una línea promedio. La segunda pestaña sería el control de carga diaria, en el que veis dónde, vamos a limpiar aquí el jugador para que veáis todos, podéis seleccionar el jugador que queréis y el tipo de ratio agudo crónico que queréis del día que queráis para ver cómo está ese jugador en las diferentes variables y un gráfico de dispersión de player load y carga interna. El siguiente sería un informe diario que está dividido en dos. De nuevo, seleccionando la pestaña el día que queréis, vais a ver, por un lado, ese mismo gráfico de promedio de variables por sesión en función del porcentaje de promedio de partido. Una tabla resumen con lo que individualmente cada jugador que es lo que ha hecho. Lógicamente aquí podréis ordenar como queráis para ordenar, por ejemplo, quién ha sido el que más ha corrido al que menos. Esto siempre se hace así con la variable que queráis. Un resumen de las variables de las diferentes tareas y en la segunda parte del informe diario tenéis gráficos de la comparativa por demarcación, ¿vale? De nuevo con los formatos condicionales que he comentado antes y unos promedios individuales para que de un golpe ya veáis ordenadamente quién ha sido el jugador que más, por ejemplo, en este caso, aceleraciones y deceleraciones ha hecho y el que menos, ¿vale? Y ver cómo ha sido, si ha sido verde, rojo o amarillo, que claramente se ve si ha sido una sesión demandante o no de esa variable en concreto. Pasamos al dashboard del microciclo, en el que de nuevo con un desplegable podremos seleccionar el microciclo que queremos y aquí vemos, por un lado, el total semanal, la diferencia del porcentaje actual, con el promedio de diario del equipo, el promedio de semanal por demarcación y de nuevo un gráfico dinámico en el que podemos comparar las diferentes variables ordenadas en las diferentes sesiones que componen el microciclo. Tenemos luego dos informes del microciclo donde simplemente vamos a ver prácticamente lo mismo, pero en formato informe, donde también vamos a incluir unos diagramas de radar donde vamos a comparar semanalmente cada demarcación, quién ha sido el jugador, mejor dicho, los puestos específicos que más se han disparado o que menos en una variable en concreto. Por otro lado, un informe donde vemos la dinámica de cargas en las diferentes variables, carga interna, distancia recorrida, distancia HSR, sprint, aceleraciones y player load, de los diferentes días del microciclo y cómo ha sido del promedio de los jugadores activos. Luego tenemos el dashboard de tarea, donde aquí vamos a ir deslizándonos tanto del jugador que queremos como el puesto específico que queramos, para comprobar cómo, por ejemplo, vamos a ver en este caso el de Alfonso, cómo se cambia todo automáticamente y cómo vemos que deslizando podemos comparar cómo ha sido esa semana para ese jugador en concreto o para el equipo en concreto y compararlo así con el anterior y con el posterior de las diferentes variables. Automáticamente después tenemos un gráfico de control de cargas donde podemos cambiar también de nuevo por todo el equipo o jugadores. Vamos a ver a Juan de, por ejemplo. Podemos comprobar que esto son botones para cambiar el tipo de ratio agudo crónico que más te interese, ¿vale? Y en función de eso, simplemente con el ratón podremos desplegarnos en función de los diferentes días para ver la evolución del ratio agudo crónico y la variable que hemos seleccionado en el tiempo, ¿vale? Es un gráfico muy, muy, muy interesante. ¿Vale? Seguimos al dashboard individual y el dashboard individual es el de las lesiones. El dashboard individual tenemos incluido el historial de lesiones y también el perfil de rendimiento condicional. Este es muy interesante porque de nuevo aquí podremos seleccionar el jugador que queramos, ¿vale? Tenemos la posibilidad de, se va a cambiar la foto de forma automática. Tenéis detallado el historial de lesiones, pues
todas las lesiones que ha tenido, su número de días de baja, número de lesiones, índice lesional, etcétera, y podemos comparar su perfil dinámico competitivo con el de su puesto específico o el del resto del equipo. Y eso nos cambiará automáticamente los porcentajes para ver si está por encima o por debajo del resto del equipo o de su demarcación. Pasamos al dashboard de tareas, es el gráfico, bueno, la pantalla donde más tiempo paso, es la más útil e interesante para cualquier probador físico, y es que aquí vais a ver cómo podemos, por ejemplo, estudiar cualquier tarea que queráis para ver de forma relativa, es decir, distancia por minuto, HSR por minuto, sprint por minuto, etcétera, cómo o qué es lo que hacen nuestros jugadores esa tarea. Aquí tenéis un ranking de tareas para, de un plumazo, por ejemplo, determinar cuál es la tarea, por ejemplo, que más HSR por minuto hace, ¿vale? Y automáticamente eso se ordena, ¿vale? Para que tengáis la posibilidad de elegir muy fácilmente cuál es. Aquí igual, un desplegable donde podréis seleccionar la tarea que queráis y automáticamente os va a cambiar los gráficos por demarcación, de nuevo, en variables relativas de lo que hace esa tarea en otros jugadores. Aquí, por último, aquí sí que me gustaría indicar que podemos seleccionar dos tareas para compararlas, ¿vale? De forma que claramente se va 2, 3, 4. Yo más de 2 no meto porque sí que no se ve visualmente muy claro, pero podemos comparar con un gráfico de radar muy claro cuál es o qué tarea hace más una variable en concreto u otra. Tenemos un dashboard de historial de lesiones en el que claramente vais a ver mes a mes cómo ha ido evolucionando el número de lesiones y su porcentaje, de forma que vemos claramente que en este caso septiembre ha sido el peor mes y a partir de enero más o menos ha mejorado ese dato. Tenéis aquí también una tabla de resumen con todas las lesiones, todos los jugadores, donde podréis ordenar por orden alfabético o por orden, por ejemplo, de número de días de baja o número de lesiones. Donde claramente pues, digo, se ve el índice lesional, el índice Burden, etcétera. Tenéis causa de lesión, tipo de lesión, pues, dos gráficos de radar que detallan la demarcación o el número, mejor dicho, el número de lesiones por cada demarcación y por partes del cuerpo, también la diferencia entre lesiones en competición y entrenamiento y la severidad, cómo se han distribuido en nuestra temporada. Ya para terminar tenemos informe de partido, que lo divido en dos. El informe de partido es con un desplegable que solo nos permitirá movernos por los partidos. De un plumazo nos dirá una tabla resumen con los totales individuales de lo que ha sido el partido. Luego unos gráficos circulares que nos comparan la primera y la segunda parte. Y luego lo más interesante, que es la comparación de ese partido actual con el promedio de partidos de toda la temporada en jugadores que hayan hecho más de 60 minutos, donde claramente se ve si hemos hecho pues más una variable en concreto en comparación, ya digo, con ese promedio. Para terminar, de nuevo, igual que con el gráfico de diario, tenemos simplemente por demarcación cómo se han comportado los promedios de la distancia, aceleración, distancia sprint y HSR, y luego detallados, ordenados de mayor a menor todos los jugadores en las diferentes variables. Hasta aquí la presentación, espero que os haya gustado y cualquier duda me comentáis. Es imposible resumirlo más, así que espero que haya quedado más o menos claro. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que te haya gustado. Un saludo.